Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y sucedió que Silas, junto a Pablo, se hallaba en una oscura prisión de Filipos, encadenado y rodeado de muros fríos y húmedos. La noche estaba avanzada y el dolor por el azote aún resonaba en sus cuerpos fatigados. Sin embargo, en su interior, una llama vivía, una llama que ardía con la esperanza del Altísimo. Silas, respirando profundamente, tomó la mano de Pablo y lo miró a los ojos. ¿Cuál es nuestra misión aquí?, preguntó en un murmullo, mientras el eco de la tortura aún vibraba en sus oídos. Pablo, con su propio corazón inflamado de fe, respondió: no hemos venido a ser liberados de las cadenas de los hombres, sino a predicar de aquel que nos libera de las cadenas del pecado. Oremos. Así, en medio de la oscuridad, comenzaron a elevar sus voces en oración, clamando a Dios. Señor, te alabamos por tu fidelidad, por tu amor inquebrantable. Imploraron, mientras el sonido de sus cantos resonaba como un eco de esperanza en aquel lugar sombrío. Recordaron las palabras del Salmo 34, clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La prisión, a pesar de su dureza, se convirtió en un altar, y mientras los demás prisioneros escuchaban, una presencia divina comenzó a moverse en el lugar. Una calma sobrenatural llenó el aire, y Silas, junto a Pablo, perseveraron en su alabanza, sabiendo que el Dios de Israel aún podía obrar maravillas. De repente, un gran terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Las cadenas que ataban a cada prisionero comenzaron a deslizarse, y todas las puertas se abrieron de par en par. El carcelero, despertando sobresaltado, vio las puertas abiertas y temió por su vida. «Los prisioneros han huido», exclamó con voz temblorosa, llevando la mano a su espada. Pero Silas, lleno de compasión, le gritó: «No te hagas ningún daño, porque todos aquí estamos». El carcelero, maravillado y aterrorizado, corrió hacia Silas y Pablo, se arrodilló temblando y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Silas, comprendiendo que este era un momento divino, respondió con certeza: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». Hechos 16:31. Esa noche, la verdad del Evangelio resonó en el hogar del carcelero, y todos fueron bautizados, testigos de la gloria y los propósitos de Dios. Al mirar cómo el Señor había levantado un puente de fe en medio de la desesperación, Silas sintió que el mismo propósito del Altísimo se estaba revelando en sus corazones. Mientras el nuevo creyente y su familia celebraban su salvación, Silas entendió que aún en lo más oscuro, la luz de Dios nunca se apaga. A la mañana siguiente, el magistrado llegó preocupado, ordenando que Silas y Pablo fueran liberados. Pero ellos, mirando a su alrededor, sabían que debían permanecer un tiempo más, que el plan soberano de Dios aún no había culminado. ¿No debemos también dejar un testimonio en esta ciudad?, murmuró Silas, sintiendo el peso de lo que vendría. Mientras esperaban su liberación, un profundo sentimiento se apoderó de su ser. Silas se volvió a Pablo y dijo: «Hay más en el plan de Dios de lo que podemos comprender. Hay algo más, algo que nos llevará aún más allá». Un nuevo misterio comenzaba a desplegarse, y una voz resonó en su interior: «Los caminos del Señor son más altos que los nuestros». Mientras la luz del alba comenzaba a infiltrarse a través de las rendijas de la prisión, Silas y Pablo se aferraban a la promesa del Señor. La notoria impresión del terremoto dejó el aire lleno de un silencio reverente, como si el mismo cielo estuviera escuchando las murmuraciones de los siervos de Dios. Los prisioneros, aún atónitos por lo ocurrido, no podían apartar la mirada de aquellos dos hombres que habían transformado su angustia en alabanza. «¿Qué piensas que vendrá ahora?», preguntó Silas, sus ojos fijos en la sombra que se alzaba entre las puertas abiertas. Antes de que Pablo respondiera, una figura se acercó, su rostro denotaba confusión y miedo. Era el carcelero, sus manos temblorosas aún sostenían la espada, pero su corazón ahora buscaba una verdad mayor que el miedo que lo había llevado al borde del abismo. «Señores», dijo el carcelero, con la voz quebrantada, «he sentido la mano de Dios esta noche. He escuchado cada uno de sus cánticos y lamentos, y me he dado cuenta de mi necesidad. No solo mi vida debe ser salvada, sino también mi hogar». Silas, viendo la sinceridad en sus ojos, respondió: «La salvación viene del Señor.
Él no solo quiere liberarte de las cadenas físicas, sino de las espirituales también. Él está aquí, en este momento, para salvarte a ti y a tu familia. A medida que la luz del día comenzaba a iluminar la prisión, Pablo y Silas comenzaron a compartir con el carcelero la buena noticia de Jesucristo. Contaron sobre el amor de Dios, sobre el sacrificio del Cordero y la esperanza de la resurrección. Las palabras de vida llegaron a oídos atentos y corazones sedientos, mientras el carcelero se inclinaba ante su Creator. ¿Qué debo hacer?, repetía él, deseando que su anhelo de salvación se hiciera realidad. Poco después, en la casa del carcelero, la atmósfera se llenó de alegría indescriptible. Su esposa e hijos escucharon el mensaje de salvación y, uno a uno, fueron llevados a la decisión de creer. Silas y Pablo los guiaron en el waterbaptismo que respaldaba la promesa de la nueva vida en Jesucristo. Era un parto de gozo, donde la vida espiritual de una familia renacía en medio de un pequeño hogar de Filipos, pero mientras celebraban el milagro de redención y la fidelidad de Dios, las sombras de los acontecimientos previos comenzaron a nublar la alegría. El magistrado, sintiendo la repercusión de su injusticia y los murmullos del pueblo, había enviado a unos guardias para que trajeran a Pablo y Silas a comparecer. Un nuevo desafío se acercaba, y Silas sabía que la obra del Señor aún estaba en desarrollo. Debemos estar preparados, advirtió Pablo, recordando las palabras en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Silas asintió silenciosamente, sintiendo el peso y la grandeza de la misión ante ellos. Mientras se preparaban para el encuentro, Silas no pudo evitar recordar las palabras del Señor sobre el sufrimiento por su causa. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. A su corazón le ardía la certeza de que este sufrimiento era una plataforma para un mayor propósito divino, y así, sin presagiar la magnitud del momento que se avecinaba, Silas sintió que el misterio del plan de Dios aún permanecía oculto ante ellos. Las cadenas habían sido rotas, pero el camino hacia la proclamación del Evangelio en todo el mundo apenas comenzaba. ¿Qué más haría el Altísimo en su soberanía al enfrentar el desafío que se presentaba? La respuesta estaba cerca, lista para ser revelada, mientras los hombres de fe caminaban decididos a su encuentro. Mientras el eco de sus pasos reverberaba en el suelo de piedra, Pablo y Silas fueron conducidos ante los magistrados, la luz del nuevo día centelleando en sus rostros. La muchedumbre, aún conmocionada por los acontecimientos, observaba con una mezcla de curiosidad y rencor, como si estuvieran siendo presentados como espectáculo en una esquina sombría de la ciudad. «Estos hombres son judíos y trastornan nuestra ciudad», exclamó uno de los magistrados, con un tono crispado. «Proclaman costumbres que no nos es lícito recibir ni practicar, siendo romanos». Las palabras estaban impregnadas de desdén, y Silas sintió que la sombra del sufrimiento ya comenzaba a envolverlos. Sin embargo, en su corazón, la fe brillaba más intensa que cualquier amenaza terrenal. Pablo, con la mirada firme, se dirigió a la multitud. «Hemos venido a anunciar la buena nueva de salvación, hombres y mujeres de Filipos. El Jesús resucitado te llama a arrepentimiento y fe, a salir de las tinieblas hacia la luz». Su voz resonaba con la autoridad del Espíritu Santo, aunque sabía que esta declaración podría acentuar aún más el odio que hacia ellos se albergaba. De repente, las tinieblas de la prisión que habían vivido antes parecían pequeñas comparadas con la oscuridad que se cernía en el corazón de la ciudad. La oposición se alzaba como un muro frente a la luz del Evangelio, pero Pablo recordaba el mensaje de Romanos 1:16, «Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree». Estos hombres, que se hallaban en medio de la persecución, eran portadores de una luz que podía cambiar el destino de muchos. La indignación de los magistrados creció, y ordenaron que fuesen golpeados. Sucedió entonces que el mundo exterior se tornó desdibujado, el dolor físico de las marcas en sus cuerpos se transformó en un canto de alabanza en sus corazones. «No temáis», se alentaban mutuamente, mientras sus cuerpos eran golpeados. «El sufrimiento actual no se compara con la gloria venidera», recordó Silas entre quejidos. Sus voces se elevaron unidas, sus alabanzas rumbearon incluso en el clamor de un dolor que quería despojarlos de la alegría del Señor. Al caer la noche, aún encarcelados, la alabanza seguía brotando de sus labios.
Nos regocijamos en las tribulaciones, dijo Silas, sabemos que el sufrimiento produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Romanos 5, 3-4. Era un himno de fe que vibraba en las calles oscuras mientras el cielo escuchaba su clamor. Una vez más, el cielo respondió. Un poderoso terremoto sacudió la prisión, abriendo las puertas y rompiendo las cadenas que ataban a los prisioneros. En medio del caos, Pablo y Silas se levantaron, conscientes de que su misión no había terminado. Mientras los demás prisioneros se asomaban con temor y asombro, el carcelero, despertando de su letargo, vio que las puertas estaban abiertas. ¿Qué he hecho?, gritó, pensando que había fracasado en su deber, conocido en el temor a la muerte. Pablo, con voz firme y apacible, le habló desde la calma de su alma liberada: no temas, estamos aquí. El carcelero miró a su alrededor, y mientras sus ojos se posaban sobre los hombres que aún cantaban, un nuevo entendimiento floreció en su corazón. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, cuestionó el carcelero, su voz quebrada por el asombro. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa, respondió Pablo. El milagro que estaban por presenciar iba mucho más allá de la mera liberación física. El plan soberano de Dios estaba desenmascarándose, incluyendo no solo al carcelero, sino a toda una ciudad anhelante de redención. ¿Qué otros designios tendría el Altísimo en su corazón? La obra del Espíritu Santo apenas comenzaba, y un nuevo reto se perfilaba en el horizonte, mientras la luz comenzaba a romper la oscuridad en Filipos. La noche se extendió sobre Filipos, envuelta en un manto de misterio y expectativa. Pablo y Silas, aún en medio de la celda, sintieron que el aire se cargaba de un propósito trascendental. El carcelero, asombrado por el milagro que había presenciado, temblaba aún, su corazón lleno de preguntas y anhelos que no sabía cómo expresar. Los otros prisioneros, intrigados, mantenían la mirada fija en los dos hombres que habían transformado su desesperación en esperanza. En una prisión que solía hablar de cadenas y gritos, ahora el eco de alabanzas resonaba, como un canto de libertad que se alzaba hacia los cielos. Como, hombres de Dios, pueden hallar alabanza en este lugar de sufrimiento, murmuraban. Mientras tanto, el carcelero condujo a Pablo y a Silas a su hogar, abrumado de gratitud y temor reverente. ¿Qué puedo hacer para recibir esta salvación que ustedes proclaman?, insistió con fervor, su voz un hilo tenso entre su desesperación y el deseo de encontrar la paz. A medida que entraban en la casa, la luz comenzó a brillar con mayor intensidad. La familia del carcelero, despertada por la conmoción reciente, se encontraba allí, ansiosa y expectante. Pablo, poseído por la dirección del Espíritu Santo, comenzó a hablar con ellos, explicando la obra redentora de Cristo. El Señor ha sido nuestro refugio en momentos de angustia. Su sacrificio y resurrección traen vida a quienes creen. Silas, observando la escena con reverencia, se sintió impulsado a orar. Con un fervor que provenía de lo más profundo de su ser, unió su voz a la de Pablo, clamando ante el Altísimo por la transformación de esas vidas. Señor, abre los corazones, que la luz del Evangelio ilumine cada rincón de su ser, rompiendo toda atadura de pecado. La atmósfera en la casa pareció cambiar. Una calidez, como la luz del amanecer, se expandió entre ellos. Los ojos del carcelero comenzaron a llenar de lágrimas al entender el sacrificio que se ofrecía a él. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu hogar, reiteró Pablo, cualquier duda disipándose en la certeza del amor de Dios, y así fue. En medio de ese hogar, un milagro ocurrió. La familia del carcelero se unió a un acto de fe. Juntos, se postraron, clamoroso el corazón del hombre, dispuestos a recibir la salvación. Como relámpago en la noche, la luz de Cristo iluminó sus almas, sanando sus heridas y liberando sus cadenas. La casa se llenó de risas y alabanzas, mientras los ecos de la gloria de Dios inundaban cada rincón. Sin embargo, mientras la gozo zumbaba en el aire, un nuevo desafío se vislumbraba en el horizonte. Al amanecer, el carcelero recordó las amenazas que le esperaban por no haber cumplido con su deber. La ira de los magistrados estaba aún presente en la memoria de la gente. ¿Qué pasará ahora?, temía, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Confía en el Señor, le respondió Pablo con autoridad. La obra que Dios ha comenzado en ti será perfecta. No temas a los hombres,
porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero aún había más en el corazón de Dios, un plan soberano que apenas comenzaba a revelarse. Los magistrados se inquietaban, y no solo los prisioneros habían sido testigos de la libertad, sino también toda una ciudad. ¿Qué nuevos caminos Dios abrirá? ¿Cuáles son los próximos pasos que debemos dar en esta obra? Pensaba Pablo, mientras se preparaba para enfrentar lo que el cielo ya había establecido. La respuesta de Dios estaba latente, aguardando ser revelada en el justo momento. Las tribus de Filipos se preparaban para ser parte de una historia divina que transformaría vidas, y el eco de las cadenas cayendo resonaba aún en el aire. ¿Qué siguiente paso de su soberanía tomaría el Altísimo en medio de su pueblo? Al amanecer, los primeros rayos del sol se filtraron a través de las grietas de la prisión, iluminando las caras de aquellos que habían sido testigos de lo sobrenatural. El carcelero, que aún sentía el peso del amanecer en su pecho, no podía apartar la mirada de Pablo y Silas. ¿Cómo es posible que en medio de tanto temor y peligro, ustedes mantengan esa paz? Preguntó, su voz temblando entre la admiración y la angustia. Pablo respondió con firmeza, su corazón rebosante de fe. Porque nuestra esperanza no está en esta vida, sino en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Silas, asintiendo, añadió, no te preocupes, carcelero, pues el mismo Dios que nos liberó de cadenas físicas, está aquí para liberarte a ti y a los tuyos de las cadenas espirituales. Justo en ese instante, mientras el carcelero meditaba sobre las palabras que acababa de escuchar, una conmoción resonó en la prisión. Los magistrados se habían reunido, preocupados por lo que esta nueva transformación en Filipos podría significar. No solo hemos de vigilar a estos hombres, murmuraban entre sí, sino que debemos actuar con severidad, pues la ciudad está hablando, y sus corazones se mueven. El carcelero, sintiendo la presión creciente, miró a Pablo, quien le devolvió una mirada de confianza. Debemos encontrar la manera de compartir esta buena nueva que ha cambiado todo. Dios está obrando. Lucas 4:18. Silas, con su espíritu siempre alerta, añadió, el poder que hemos experimentado no puede guardarse, debe ser testificado. Mientras este diálogo se desarrollaba, un grupo de oficiales se acercó, al parecer habiendo decidido qué acción tomar. Salgan ahora de esta prisión. Los magistrados han decidido dejarlos ir, anunciaron, pero no sin expresar visiblemente su irritación. Sin embargo, a medida que estas palabras salían de sus labios, Pablo se levantó, su entrelo en desafío y fe. ¿Acaso nos han golpeado públicamente, sin juicio, a un par de ciudadanos romanos? Esto no va a quedar así. Hechos 16:37. Los oficiales, al escuchar esto, palidecieron, pues el trato con ciudadanos romanos era algo que temían profundamente. El carcelero observaba asombrado, viendo cómo la autoridad de Pablo mantenía a raya a los que parecían ser sus opresores. En verdad, Dios ha puesto su mano aquí, reflexionó para sí. En su corazón, sentía que había algo más en juego, un propósito divino al que todos estaban siendo llamados a unirse. Cuando los magistrados llegaron para disculparse y pedirles que se marcharan, Pablo no se conformó con tales palabras. Primero, hay una formación, vuestros corazones necesitan ser tocados por la verdad del Evangelio. No solo nosotros, sino esta ciudad debe saber lo que ha sucedido aquí esta noche. Hechos 4:20, con determinación, Pablo anunció que regresarían al lugar donde empezaron, no solo como hombres liberados, sino como heraldos de un mensaje que cambiaría para siempre la vida del carcelero y de muchos en Filipos. Al concluir, su mirada atravesó la habitación, fijándose en la familia del carcelero que había recibido la salvación, alimentando la esperanza en su corazón. Dios había comenzado a hacer algo grande, y la liberación de Pablo y Silas iba más allá de sus propias cadenas. Mientras el carcelero reflexionaba sobre ello, un nuevo desafío surgió. Había un mensaje que debía ser proclamado, y un conflicto que debía resolverse en la vida de muchos. De este modo, la atmósfera se llenó de expectación. ¿Cómo podría esta pequeña comunidad en Filipos convertirse en un faro de esperanza en medio de la opresión? ¿Qué otros planes soberanos tenía Dios para aquellos que se habían atrevido a creer en su poder? Todo estaba allí, listo para ser revelado, pero un eco resonaba en el aire, clamando por respuestas divinas que aún estaban por manifestarse. La obra del Señor está lejos de haber concluido, pensó Pablo,
la fe ardiente en su corazón. Y así, la historia apenas comenzaba. Mientras la luz del día se fortalecía y los ecos de la noche comenzaban a desvanecerse, Pablo y Silas se preparaban para compartir el mensaje del reino con el pueblo de Filipos. El carcelero, aún conmovido por la transformación que había presenciado, se mantenía junto a ellos, sintiendo que su vida había cambiado irremediablemente. Compartan con nosotros, rogó, pues mi corazón anhela la verdad que ha liberado sus almas. Pablo miró a Silas, quien, con una sonrisa de esperanza, asintió en acuerdo. El Evangelio de Cristo no es solo para nosotros, sino para todos los que creen, explicó Pablo con un tono profundo. Hoy es el día de tu salvación y la de tu casa. Hechos 16:31, los tres abandonaron las oscuras celdas de la prisión, caminando juntos hacia el lugar donde habían compartido sus alabanzas. Al llegar a la plaza del pueblo, descubrían miradas curiosas entre la multitud. Hombres y mujeres, tocados por el testimonio de aquellos que habían sido liberados, comenzaron a acercarse, anhelando escuchar las palabras de libertad que estaban a punto de pronunciar. Pablo, reconociendo la oportunidad divina, alzó la voz y dijo: hermanos y hermanas, no estamos aquí solo para testificar de nuestra liberación, sino para hablar de aquel que ha venido a desatar a los cautivos. El mismo poder que nos ha liberado, ahora está disponible para todos aquellos que claman a él. Isaías 61:1. Silas, siguiendo su impulso, enció en respuesta al pueblo: la obra de Dios está en movimiento. No temáis, porque el amor del Señor está con todos los que se acercan a él con corazones sinceros. Salmo 145:18. Con cada palabra, el ambiente que los rodeaba comenzaba a vibrar con una energía que resonaba en las almas presentes, trayendo esperanza a sus corazones abatidos. En medio de la multitud, había un grupo de líderes religiosos que se asomaba a los márgenes, observando con preocupación y desdén. Uno de ellos, un fariseo llamado Eleazar, se adelantó y declaró con desdén: ¿de qué derecho vienen ustedes a enseñar en esta ciudad? No se olviden que han sido encarcelados por desobedecer nuestras leyes. Pablo, no amedrentándose, se enfrentó a Eleazar con firmeza. No hemos quebrantado la ley del Señor, sino que hemos obedecido su mandato. Él nos ha enviado aquí por un propósito: que la luz del Evangelio brille en la oscuridad. Mateo 5:14. La tensión palpable entre los que creían y los que desaprobaban creció. Algunos en la multitud comenzaron a murmurar, discutiendo entre sí, temerosos de la autoridad religiosa que siempre había regido sobre ellos. El carcelero, viendo el asombro y la incredulidad de sus vecinos, se sintió compelido a testificar. He visto el poder de este Dios. He sentido cómo las cadenas se rompen y la paz inunda el corazón. Filipenses 4:7. Mientras tanto, la atmósfera estaba cargada de expectativa, pues aquellos que se unían a la causa de Pablo y Silas comenzaban a convertir la plaza en un lugar de adoración ferviente, más allá de cualquier oposición que pudieran enfrentar. Sin embargo, al fondo, Eleazar y otros líderes se retiraban a un lado, maquinando en silencio una respuesta que podría silenciar a todos. Lo que han comenzado aquí no se puede detener, susurró Silas a Pablo, mientras una genuina alegría iluminaba su rostro. Siento que este es solo el inicio de un movimiento que cambiará Filipos por completo. No hay duda, respondió Pablo con una llama de fe en su mirada. Sin embargo, debemos estar preparados. La resistencia siempre aparece donde se manifiesta la verdad. 1 Pedro 5:8. Y así, en medio de dicha práctica milagrosa, el eco de una guerra espiritual resonó en sus corazones. La oscuridad no se rendiría sin pelear, y el camino hacia la redención estaba poblado de desafíos. Entonces, cuando todos parecían sumidos en el fervor de la fe recién despertada, un nuevo susurro recorrió los cielos, como un eco divino: el tiempo de aprobado vendrá, la historia aún no ha terminado. Los corazones de los presentes palpitaban con inquietud, preguntándose qué más traería el plan soberano de Dios para ellos, mientras la presencia del Altísimo comenzaba a articular un nuevo capítulo de salvación. Mientras el murmullo de la multitud se intensificaba y la atmósfera vibraba con la fuerza de la fe renovada, Pablo y Silas sintieron un peso en su espíritu. La hostilidad de los líderes religiosos era palpable, y sus corazones, aunque rebosantes de esperanza, estaban alertas ante la posible oposición. De repente, un grito resonó en la plaza: ¡a los blasfemos! Era Eleazar, el fariseo,
quien había reunido a sus seguidores en un intento de sofocar el fervor. Estos hombres están causando confusión en nuestra ciudad, contradiciendo nuestras tradiciones. No podemos permitir que su influencia crezca. Gálatas 1:7. Las palabras del fariseo parecieron atrapar a algunos en la multitud, quienes, desconcertados, miraban entre los que estaban con Pablo y Silas y los que defendían la ley. Sin embargo, el carcelero, que había sido testigo de la transformación en su propia vida, se adelantó una vez más. Si se les quita la voz a estos hombres, ¿quién nos dará esperanza? Romanos 10:14. Su voz resonó como un eco de valentía. Pablo, al ver la incertidumbre en los rostros de los presentes, comprendió que era momento de hablar con mayor autoridad. Amados, no venimos a deshacer la ley, sino a cumplirla. Ha llegado a ustedes el tiempo de la sanidad, el tiempo de la restauración y el tiempo de abrir los ojos de los ciegos. Lucas 4:18. Su voz, firme y resonante, se elevó por encima del tumulto, rama en un desierto de incredulidad. Mientras la tensión crecía, el cielo pareció oscurecerse, como si el mismo universo presenciara la contienda. En ese instante, el corazón de Silas se sintió apremiado, y comenzó a orar en silencio, pidiendo al Señor que le diera fuerzas para afrontar la adversidad. Sosténme, ánimo para hablar y actuar con tu verdad. Fue entonces que la palabra de Dios fluyó a través de él. Aún los reyes de la tierra han de traer su gloria a ti. Nadie podrá detener el mover del Dios Altísimo. Isaías 60:3. El fervor aumentaba entre los creyentes que comenzaban a cantar himnos de adoración. Sus voces se entrelazaban en un hermoso clamor que resonaba como ecos de la gloria de Dios. El pueblo, entusiasmado por el poder del nombre de Jesús, comenzó a unirse, y la plaza se llenó de un coro que reverberaba en el alma misma de Filipos. Sin embargo, la ira de Eleazar desbordó. Los castigos caerán sobre ustedes. No toleraremos su rebelión contra nuestras tradiciones. Este es un asunto para nuestros líderes, gritó, llamando a la autoridad para que apresara a Pablo y Silas nuevamente. Al oír esto, el carcelero, atormentado por su lealtad hacia el imperio y su nueva fe, se sintió dividido. Pero el Espíritu Santo lo tocó, y un fuego de convicción ardió en su corazón. No temeré a las fuerzas de hombres, porque el Dios que nos ha liberado de oscuridad es el mismo que sostiene nuestras vidas, y estoy dispuesto a arriesgarlo todo por su verdad. Salmo 27:1. Pablo, comprendiendo la batalla que se libraba no solo en la plaza, sino en el corazón del carcelero, también se armó de valor. El Señor ha prometido que si estamos juntos en su nombre, Él estará en medio de nosotros. La victoria está asegurada, amados. Mateo 18:20, y en aquel clamor de fe, una luz deslumbrante brilló en el cielo, iluminando la plaza. La multitud cayó en un silencio reverente, sintiendo la presencia del Altísimo, que se estaba manifestando en su medio. La voz del cielo resonaba como un sutil murmullo: «He aquí que yo estoy haciendo una cosa nueva. ¿No la verán? Dentro de poco, transformaré su llanto en danza y su tristeza en gozo». Isaías 43:19. El asombro llenó los corazones, y todos se preguntaban cómo Dios podría cambiar la historia de Filipos en ese mismo instante. La batalla espiritual llegaba a su clímax. Mientras la gente se encontraba en un dilema de fe y temor, el momento se volvía decisivo. Había llegado el tiempo en que la decisión que tomaran hoy podría cambiar sus destinos eternamente. El eco de una promesa divina resonó en sus corazones: aún hay esperanza en regreso, la historia no ha terminado. Mi brazo no se ha acortado para salvar. Quedando la pregunta aún en el aire, todos se preparaban para descubrir el desenlace del plan soberano de Dios. La multitud contenía la respiración mientras la luz celestial inundaba la plaza. El ambiente estaba cargado de expectativa, y el eco de la voz divina reverberaba en los corazones de todos los presentes. Sin embargo, la furia de Eleazar no se apaciguó, y su mirada ardiente buscaba desesperadamente una manera de desbaratar el ímpetu que comenzaba a formarse. «Tengan cuidado. No caigan bajo la influencia de estos hombres», exclamó, intentando sembrar el miedo en las almas temerosas. «Recuerden cómo han desafiado la ley de nuestros antepasados. ¿Acaso quieren ser despojados de su herencia?» Proverbios 29:25. Algunos comenzaron a titubear, pero la voz de Pablo se alzó nuevamente, poderosa y llena de convicción.
No estamos aquí para deshacer la ley, sino para marcar su cumplimiento. La salvación ha llegado, y es un regalo para todos los que creen. El amor de Dios no discrimina, se extiende a los que están lejos y a los que están cerca, Romanos 10:13. El carcelero sintió que la fe despertaba en su interior al mirar el fervor en los rostros de aquellos que escuchaban, él mismo había sido renovado. Con el corazón rebosante y lleno del Espíritu, se hizo un futuro testigo del milagro que estaba por venir. Una decisión que tenía que tomar, por voluntad divina, no podría permanecer inactivo en este tiempo de transición. Mientras tanto, las sombras parecían moverse a lo largo de las paredes de la plaza, como si contaran historias de lucha y liberación. Seremos testigos de su gloria, gritó Silas, sintiendo que el poder de la oración se intensificaba en su ser. Hay libertad en la adoración, y hoy, el cielo se abrirá sobre nosotros. Salmo 118:15. Las voces de los fieles aumentaban en fervor, creando un clima de alabanza que resonaba en los corazones, llevando una sensación de unidad. Y en medio del clamor, una serie de temblores sacudieron la tierra, no sea solo el reflejo del miedo, sino un anuncio del poder de Dios manifestándose. De repente, un brillo iluminó el rostro de Silas. El Señor está a punto de obrar un milagro, exclamó, sintiendo que la atmósfera estaba cambiando. La multitud, sintiendo la inminencia de un acto divino, comenzó a orar fervientemente, pidiendo al Señor que hiciera su voluntad y que, como se había prometido, transformara sus corazones. Unos minutos más tarde, el primer estruendo resonó como un trueno en la plaza. La tierra tiembla, gritaron algunos, y un susurro de asombro corrió entre la multitud. Fue entonces que los barrotes de la prisión cercana comenzaron a crujir con fuerza, como si la propia creación estuviera respondiendo a la voz del Creador. Los muros se agrietaron, las cadenas de la opresión se rompieron. Las puertas se abrieron como si una mano invisible hubiera intervenido. Miren, exclamó el carcelero, observando atónito cómo se desvanecían las limitaciones. Dios es verdadero, y su poder se manifiesta hoy. Efesios 3:20, los corazones se llenaron de temor reverente, la multitud presenció un cumplimiento del propósito divino que había sido anunciado. Todos los ojos estaban fijos en Pablo y Silas, quienes permanecían inquebrantables, armados de fe y firme convicción, pero antes de que pudieran tomar acción, una voz del cielo resonó, anunciando una nueva dirección: no temáis. Lo que está sucediendo hoy es solo el inicio. Estoy preparando el camino para una gran transformación que irradiará más allá de esta ciudad. El amor y la verdad de mi Hijo serán proclamados, aún en las tierras que no conocen mi nombre. El asombro envolvió a todos. Había un nuevo giro en la historia, y cada alma presente comprendió que esta era solo una primera muestra de lo que el Señor estaba por hacer. La urgencia creció en el corazón del carcelero, de la incertidumbre pasó a la fe rebosante, entendiendo que este era el momento de actuar. El eco de la promesa aún pulsaba en el aire. Mi plan es mayor que lo que pueden entender, y en este suceso, muchos se volverán a mí, aún en medio de la adversidad. Quedando así la inquietante pregunta en el corazón de todos. ¿Qué más tiene Dios preparado para aquellos que creen? En la plaza de Filipos, el aire temblaba de expectativa. Los corazones batían con fuerza, conscientes de que un milagro había comenzado a desatarse. Pablo y Silas, sosteniendo la mirada del carcelero y de cada alma presente, sintieron como el Espíritu Santo se movía entre ellos, trayendo la promesa de libertad y salvación. La obra del Señor no se detendrá aquí, proclamó Pablo, su voz resonando con poder. Lo que hemos vivido es solo un preámbulo de la gloria que se manifestará a través de la fe en Jesucristo. El poder de su resurrección está aquí, en este lugar, y está listo para tocar cada corazón. Las palabras de un hombre llenas de certeza fueron como un faro en medio de la oscuridad. Silas, con una fe explosiva, se unió al clamor de Pablo. Hoy, podemos ser testigos de la transformación de toda una ciudad. No teman, hermanos, el Salvador está aquí. Confíen en Él, porque nada es imposible para Dios. Lucas 1:37. La multitud, atenta, comenzaba a abrirse a la idea de un cambio. Las cadenas del miedo se desvanecían mientras una nueva luz iluminaba sus corazones. De repente, el estrépito de los barrotes y el temblor que había comenzado en la prisión se extendió y se hizo palpable en el corazón de la comunidad.
Un suave murmullo de asombro y esperanza recorrió la plaza. ¿Qué está sucediendo? Las puertas de su opresión se desplomaban, y aquellos que habían sido testigos de las torturas comenzaban a atisbar una nueva realidad. Algunos lloraban, otros reían, pero todos se encontraban en un espacio de expectación. En ese instante, Eleazar, el fariseo, comprendió que había subestimado el poder de Dios. Su rostro, antes lleno de amargura, ahora reflejaba la duda. Algo en su interior había comenzado a temblar ante la realidad de un Dios vivo que no solo se manifestaba, sino que estaba cambiando los corazones. ¿Qué haremos?, preguntó a su grupo, su voz cargada de incertidumbre. Pablo, sin perderse en la urgencia del momento, vio la oportunidad. El tiempo ha llegado para que todos conozcan la verdad del Evangelio. Es el día del Señor. Aún tú, Eleazar, puedes hallar redención si te vuelves a Él. Hechos 2:21. Las palabras de Pablo llegaron como un susurro divino, retumbando en el silencio que seguía a la tormenta de emociones. Mientras tanto, el carcelero, con su corazón completamente transformado, no podía contenerse más y exclamó: yo fui un hombre temeroso, pero esta noche he visto la luz que transforma. Quiero seguirles, quiero creer. Al escuchar sus palabras, la multitud comenzó a chocar sus manos, alentando a que más se acercaran a Pablo y Silas. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31. Así, en medio de un mar de almas conmovidas, se llevó a cabo un bautismo espontáneo, un símbolo de nueva vida y esperanza. No solo el carcelero, sino hombres, mujeres y niños se unieron, sumergiéndose en el río de la salvación, emergiendo con corazones renovados. La gloria de Dios descendía y la adoración se desbordaba en alabanzas. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Tú, que has hecho posible lo que parecía imposible, te alabamos, gritaban todos a una sola voz. La plaza, una vez atrapada en la desesperación, se había convertido en un lugar de luz y adoración. Con corazones danzantes, Pablo y Silas se abrazaron, sintiendo la presencia palpable del Altísimo a su alrededor. Aquella noche, Dios no solo liberó físicamente a un grupo de hombres, sino que rompió las ataduras espirituales de toda una comunidad. En ese momento culminante, comprendieron que su sufrimiento había servido como un catalizador para una obra mucho mayor. Mientras se alejaban de la plaza, el carcelero, con su familia a cuestas, comenzó a organizar a los nuevos creyentes. No es solo nuestro corazón lo que ha sido tocado, sino que Filipos nos ha recibido para hacer luz en cada rincón. Los que antes estaban atados ahora están libres y dispuestos a llevar este mensaje de salvación, exclamó, su voz llena de una pasión que infundía valor. Pablo, mirando a su alrededor, sintió la convicción de la verdad en cada nuevo rostro que había escuchado y creído. Este es solo el comienzo. Que el amor del Señor nos acompañe mientras caminamos en su luz. Filipos será un faro para las generaciones venideras. Mateo 5:14. A medida que se retiraban, la multitud empezó a dispersarse, pero no sin haber sido impactados por el poder del Evangelio. Cada corazón era un testigo vivo de que Dios es capaz de obrar maravillas en la oscuridad, que su luz puede brillar incluso en los lugares más inesperados. La historia de Filipos comenzaba a resonar en la memoria colectiva de los pueblos, un eco de redención divina que motivaría a muchos a buscar a Cristo. La obra del Señor había comenzado un camino que no solo cambiaría vidas, sino que también revolucionaría una ciudad entera, llamándole a vivir como un pueblo lleno de fe, vibrante y lleno de esperanza. Este relato no es solo historia, sino un testamento viviente de lo que puede suceder cuando la fe se levanta ante la adversidad. El Dios que liberó a Pablo y Silas nos llama hoy a ser portadores de su luz en este mundo perdido. Nunca olvidemos que en nuestra debilidad, su poder se perfecciona. Únete a la misión de compartir esta increíble historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas escuchen este mensaje poderoso. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final impactante y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y conectar con otros en la fe. No esperes ni un segundo más.